Buenos días. Hoy les voy a hablar sobre los modelos de referencia, en especial sobre el modelo OSI. La idea es comprender su importancia y cómo se utilizan para estandarizar la comunicación en el sistema de las redes. Los modelos de referencia cumplen varias funciones. 1. Definir un estándar. Esto sirve para organizar la comunicación, para que la comunicación sea clara. 2. Facilita la interoperabilidad, es decir, que diferentes tecnologías puedan funcionar juntas. 3. Garantizar la comunicación efectiva entre sistemas muy distintos. 4. Apoya el funcionamiento de redes complejas. Y finalmente, servir como la base educativa y técnica, ya que nos puede ayudar a entender mejor los conceptos de redes. Dos. El modelo OSI, visión general y origen. El modelo OSI fue definido por la ISO en los años 80 como un estándar internacional. El objetivo principal es crear un marco común que permita que diferentes redes y sistemas puedan comunicar sin problemas. En este modelo se convirtió en una herramienta fundamental para el estudio y el diseño de redes, porque organiza la comunicación en capas. 3. Capas OSI, física, enlace, datos y red. El modelo OSI está formado por 7 capas, pero en este caso veremos las primeras 3. Capa física. Transmite los bits a través de un medio físico. Aquí hablamos de cables, conectores y señales eléctricas que permiten la comunicación entre dispositivos. 2. Enlace de datos. Controla acceso al medio y detecta errores durante la transmisión. Se utilizan protocolos como Ethernet y PPP. 3. Capa de red. Se encarga de encaminar y direccionar los paquetes de datos hacia su destino correcto utilizando protocolos como IP o ICP, ICMP. En conclusión, en resumen, los modelos de referencia, especialmente el modelo OSI, son esenciales porque nos permiten entender cómo viaja la información de una red desde lo más básico como señales eléctricas hasta el direccionamiento de paquetes de datos. Gracias a ello, las redes modernas funcionan de manera correcta y eficiente. Buen día, hoy les vengo a hablar sobre el modelo OSI y el modelo TCP y IP, que son las bases de cómo funciona el Internet y cómo viajan los datos en la red. Bueno, aquí empezaremos con el modelo OSI, Open System Interconnection, que significa conexión entre los sistemas abiertos. Este modelo tiene 7 capas, pero aquí vamos a enfocarnos en las capas superiores, que son las de transporte de aplicación. Tenemos la capa de transporte. Esta es la capa que se encarga de los datos. Esta es la capa que se encarga que los datos lleguen completos y en orden correcto. Aquí encontramos los protocolos importantes como TCP, que significa Transmission Control Protocol, o UDP, User Data Protocol. Un ejemplo sencillo de esta sería cuando vemos un video en YouTube, la TCP asegura que cada transporte llegue bien y en un streaming en vivo muchas veces se usa la UDP, que es más rápido aunque se pierdan algunos datos. Capa de sesión.
Después tenemos la capa de sesión. Esta capa maneja las conexiones, abre y mantiene, mantiene y cierra las sesiones entre cada aplicación. Por ejemplo, en una videollamada en Zoom, la capa de sesión mantiene la comunicación activa hasta que todos cuelguen. Tenemos la capa de presentación, que esta capa se encarga de traducir, cifrar y comprimir todos los datos. Un ejemplo de esta capa es cuando enviamos un mensaje por WhatsApp cifrado. Esto tiene seguridad extrema a nivel extremo. Aquí entra en juego esta capa, su seguridad de extremo a extremo. Otro ejemplo es cuando comprimimos un archivo zip para enviarlo de manera más rápida. Y tenemos la cuarta capa, que es la capa de aplicación. Bueno, finalmente la capa de aplicación está más cercana al usuario, ya que aquí están los protocolos que usamos directamente, como HTTP para navegar y FTP para transmitir archivos, o SMTP para correo electrónico. Un ejemplo de esta sería cuando entramos al navegador de Google, Google Chrome, Google, o estamos usando esta capa. Ahora pasemos al modelo TCP/IP, que en realidad es el que usamos en Internet actualmente. TCP/IP significa Transmission Control Protocol y IP Internet Protocol, es decir, protocolo de Internet de transmisión y protocolo de Internet. Aquí tenemos su fundamento, que es la base, fundamento, es la base del Internet moderno, o sea, permite que millones de dispositivos se comuniquen sin importar la marca, sistema operativo o distancia. Hablemos un poco de su desarrollo. Fue creada como en los años 70 por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Lo diseñaron para que la red siguiera funcionando incluso si una parte fallaba. Un ejemplo sería que si un servidor cae en un país, digamos acá Colombia, Internet busca la ruta para enviar la información. Tenemos su diseño. El diseño permite que diferentes redes se conecten entre sí y funcione como si fuera una gran red global. Digamos que es como un computador con Windows. Puede comunicarse con uno Linux gracias a que ambos usan TCP y IP. Adopción. La adopción. Bueno, con el tiempo TCP/IP se volvió el estándar mundial y reemplazó al OSI, digámoslo así, porque ya estaba funcionando en la práctica. Hoy en día, todo Internet depende de mm, protocolos. Dentro de este modelo tenemos varios protocolos. El TCP, que asegura que todos los datos lleguen bien. El IP, que se encarga de las direcciones de los dispositivos de la red. Tenemos el HTTP, HTTPS, que es la navegación en páginas web. Tenemos el FTP, que es la transferencia de archivos. Tenemos, por último y no menos importante, el SMTP, envío de correos electrónicos. Y hablemos un poco de su arquitectura. Una de las claves es que TCP/IP divide la información en paquetes pequeños. Estos viajan por distintas rutas y se rearman en su destino. Un ejemplo sería cuando enviamos un correo por Gmail. Este no viaja como un archivo entero.
sino que muchos paquetes IP se vuelven a unir cuando lleguen a su destino. Capas TCP/IP, acceso a la red Internet. Bueno, ahora veamos cómo se organizan las capas TCP/IP. A diferencia del modelo OSI que tiene 7 capas, vimos las 4 superiores, el TCP/IP se simplifica en 4 capas, así tiene 4 capas. Aquí veremos las dos importantes, que son la capa de acceso a la red, y esta se encarga de manejar el hardware y los protocolos para conectarnos físicamente a la red. Aquí encontramos tecnologías como el Ethernet, red con cable y el Wi-Fi, red inalámbrica. Un ejemplo es cuando nos conectamos al Wi-Fi de nuestra casa. Esta capa hace que el acceso físico funcione. Capa Internet. Su función es encaminar y direccionar los paquetes para que cuando lleguen a su destino, para que estos lleguen a su destino. Aquí entra el protocolo IP, Internet Protocol, como ya lo he mencionado antes. Se encarga de las direcciones. Un ejemplo de esta es cuando estamos utilizando Google. Nuestro dispositivo tiene una dirección IP y gracias a esto las respuestas de Google llegan justo a nuestro celular o PC, ordenador, de donde estemos buscando la información. Bueno, yo doy un pequeño resumen de lo que dije, y es que tanto el modelo OSI como el modelo TCP nos ayudan a entender cómo se comunican los dispositivos en la red. El OSI es más teórico y sirve para estudiar, mientras que el TCP/IP es el que realmente usamos ahora actualmente en Internet. Y como vimos, cada capa cumple un rol específico, desde la conexión física hasta la aplicación que nosotros usamos hoy en día. Muchas gracias. Les dejo, mi compañero sigue con la explicación. Capas superiores del modelo TCP/IP. En esta primera parte vemos las capas superiores del modelo TCP/IP. La capa de transporte se encarga de controlar la entrega correcta de los datos entre los dispositivos. Aquí se usan protocolos como TCP, que es más confiable, y UDP, que es más rápido, pero no garantiza la entrega. Por otro lado, esta capa de aplicación provee los protocolos que usamos directamente en los servicios de Internet, como HTTP para las páginas web, FTP para la transferencia de archivos, DNS para resolver nombres de los dominios y SMTP para los correos electrónicos. Ejemplo práctico de TCP/IP. En este ejemplo práctico, una videollamada o un stream, todo comienza con la aplicación, por ejemplo, WhatsApp o YouTube. Luego, el audio y el video se capturan y se codifican. Después, estos datos se dividen en segmentos y se encapsulan en paquetes TCP/IP. Los paquetes viajan por la red usando los protocolos del modelo TCP/IP. Por otro lado, el receptor reconstruye la información para que podamos ver y escuchar correctamente. Y finalmente, la capa de transporte garantiza que los datos lleguen con calidad y sin errores durante la transmisión. Esta tabla muestra la relación entre los modelos OSI y TCP/IP. Aunque el modelo OSI tiene 7 capas y el TCP/IP solo 4, ambos cumplen con funciones muy similares. Por ejemplo,
La capa física y el enlace en OSI se agrupan en la capa de acceso a la red. En TCP, la capa de red en OSI corresponde a la capa de Internet. La capa de transporte se mantiene igual en ambos. Y las tres capas superiores de OSI, sesión, presentación y aplicación, se unifican en la capa de aplicación de TCP/IP. En conclusión, aunque la organización sea distinta, los dos modelos buscan lo mismo: garantizar la comunicación eficiente y confiable en las redes. El modelo OSI y el modelo TCP/IP son referencias fundamentales en redes de computadoras. Ambos buscan explicar cómo se comunican los dispositivos, pero tienen enfoques diferentes. Veamos sus similitudes y diferencias. Ambos modelos organizan la comunicación en capas, permiten que diferentes fabricantes trabajen bajo estándares comunes y aseguran que la información viaje de manera ordenada entre emisor y receptor. El modelo OSI tiene 7 capas, mientras que el modelo TCP/IP solo 4. OSI es más detallado y usado con fines académicos, mientras que TCP/IP es más práctico y es el que realmente se aplica en Internet. El modelo OSI separa funciones en capas como sesión y presentación, mientras que en TCP/IP estas se integran dentro de la capa de aplicación. Por eso, TCP/IP es más simple y flexible. Cuando envías un mensaje por WhatsApp, TCP/IP se encarga de que tu mensaje viaje desde tu celular hasta el servidor y luego al dispositivo de tu contacto. Cuando ves un video en YouTube, los datos se dividen en paquetes y viajan por Internet usando TCP/IP, garantizando que recibas la información en el orden correcto. El modelo OSI es muy útil para aprender de manera conceptual cómo funcionan las redes. El modelo TCP/IP es el que usamos todos los días en la vida real, pues es la base de Internet. En conjunto, ambos modelos se complementan y facilitan la comprensión de las telecomunicaciones modernas.